Información del Consejo de Gabinete. Vamos hasta la Presidencia de la República con nuestra señal en directo. Fundamentalmente, décadas de destrucción y anarquía ambiental en Azuero y en particular en la cuenca del río La Villa nos han traído a donde estamos hoy. Lo que ven en pantalla es la cuenca del río La Villa. La parte que está en rojo es donde encontramos, en la parte alta de la cuenca del río Estibaná, 8 sitios de alta contaminación. De hecho, lo que ha estado pasando con el río y lo que ha causado el problema es la contaminación difusa y puntual de la villa, el río La Villa y sus afluentes, el uso no planificado del suelo, el desorden, la anarquía, la pérdida de cobertura vegetal, hay deforestación hasta el mismo cauce, prácticamente la orilla del cauce del río. Y, por supuesto, la extracción ilegal de agua y también de materiales del cauce del propio río, lo que ha causado que en un tramo crítico del río Estibaná y el río La Villa, donde hay además contaminantes adicionales, incluyendo la barriada Santedubigis, que está tirando o vertiendo aguas arriba la totalidad de sus aguas servidas a el cauce del río La Villa en ese lado, y en el río Estibaná, la porcinocultura, y adicional a ello, en el lado de Macaracas, un vertedero a cielo abierto que está muy próximo y que lleva también sus lixiviados y sus aguas servidas sin tratamiento alguno directamente al río Estibaná. Todo esto ha causado, problemas graves, incluyendo, próxima imagen si es tan amable. Hablaba hace un momento del contexto en el que estamos, adelante. De esto, si nos fijamos un momentito en donde estamos, aquí hay un plano en donde podemos ver nuevamente en el lado izquierdo la propia cuenca, y aquí resumo lo que hemos estado haciendo en el área. Desde hace 3 semanas tenemos un equipo de 21 personas, incluyendo pilotos de dron, buzos, biólogos, ingenieros hídricos y especialistas técnicos que, entre otras cosas, caminaron y tomaron muestras a lo largo de 19 kilómetros del cauce del río Estibaná y 20 kilómetros del río La Villa. O sea, un trabajo de campo profundo. Luego de ese trabajo, a la fecha, se han evaluado 36 puntos donde tomamos muestras que han sido analizadas a su vez en el laboratorio que tiene Mi Ambiente en Los Canelos, en Divisa, que por cierto también encontramos en estaba totalmente cerrado y abandonado. Lo recuperamos, lo abrimos hace varios meses, ustedes recordarán la noticia, y ahora nos está sirviendo como soporte técnico invaluable para esto. Ahí estamos haciendo todos los análisis de agua y de laboratorio. Estos análisis nos llevaron a encontrar 36 puntos en el río La Villa que fueron analizados. De estos, 23 puntos fueron clasificados como puntos críticos. De esos 23 puntos, 16 sitios, en otras palabras, actividades, en este caso de porcinocultura, encontramos que no cumplían con la norma. De esos 16 sitios, 8 se encuentran ya en proceso de adecuación. Las medidas urgentes que tomamos incluían que se obligaba y se exigía al porcinocultor a tomar medidas inmediatas para mitigar el daño que se estaba haciendo, permitiendo que fluyeran las aguas contaminadas directamente al río La Villa. Y 7 de los 16 sitios son pequeños productores, esos ya todos están en proceso de adecuación también. Uno de ellos fue cerrado inmediatamente y de forma definitiva. Adelante la próxima. A esto me quería referir hace un momento. ¿Qué es lo que ha ocurrido en muchos de estos casos? Si ven en la imagen de la izquierda, que es del 2003, una imagen satelital, lo que ocurrió es que los cursos de agua, ahí ven ustedes el curso de agua marcado en azul, a la derecha, si vemos la imagen del 2025, del mismo curso de agua, vemos cómo se construyó la laguna de oxidación, donde va la bosta de los cerdos, de la producción porcina que hay en el área, a esta laguna que es atravesada por el curso de agua. Evidentemente,
cuando hay una precipitación importante, como han habido varias ya en este invierno, esa quebrada se crece, en su curso está la laguna de oxidación y la quebrada crecida lleva el contenido de la laguna de oxidación directamente al río Estibaná o al río La Villa. O sea, esta es una receta para el desastre ambiental. No podemos seguir destruyendo los bosques de Azuero, los ríos de Azuero, tratando los ríos como basureros biológicos y también basureros para toda suerte de basura, basureros de plásticos, y pensar que vamos a tener salud nosotros. No puede ser. Y estamos ya viendo las muestras de que esto no puede seguir. Si vemos la próxima imagen, esto es a lo que me refería. Ven en la imagen de la izquierda, arriba, donde entra el cauce o el curso de agua, y abajo donde está señalizado con la flecha roja, donde sale, después de pasar el cauce de agua por la laguna de oxidación, donde va hacia el río Estibaná. Esto es una receta para un desastre como lo estamos viviendo. Esto fue lo que encontramos. Es importante que todos tomemos conciencia que este problema existe y ha existido durante los últimos 20 años. Hemos encontrado esta cuenca del río La Villa y del río Estibaná, los hemos encontrado en un estado verdaderamente desastroso. Y hemos tenido que remediar en poco tiempo lo que ha tomado décadas destruir, que es destruir ese río majestuoso, extraordinario, el río La Villa, del cual depende la vida en Azuero. De ahí depende la salud de las 207.000 personas que viven en Azuero, porque el río La Villa abastece de agua a las principales poblaciones de la península, empezando con La Villa y con Chitré. La próxima imagen, si son tan amables. Desde el 30 de mayo tenemos desplegado este equipo de más de 30 personas y técnicos y especialistas. Es el equipo SWAT de Diveda, de nuestra dirección, que ve el análisis ambiental. La primera gira de campo la empezaron en la última semana de mayo. Ahí pueden ver las imágenes donde están tomando las muestras en los cuerpos de agua desde ese momento, llevándolas para analizar nuevamente al laboratorio de Los Canelos. Próxima imagen. Desde ese día tenemos a todo este equipo en sitio. El 1 de junio estuve personalmente en el área, lo concluimos esa gira con una conferencia de prensa en sitio en el área de Las Tablas. Además de eso, próxima imagen, no hemos dejado de realizar las pruebas en sitio y los recorridos. Próxima imagen, estuvo en el área también el 10 de junio el viceministro, en conjunto con ministros y con el director del IDAN. Todo el trabajo que se ha hecho en estrecha coordinación con el señor director del IDAN y su equipo en el área, en estrecha coordinación con el MINSA, con los gobernadores de Herrera y Los Santos, en estrecha coordinación con el MIDA y en coordinación con las instituciones tanto a nivel nacional como a nivel local. Próxima imagen. Finalmente, esto es crítico porque desde el primer día ordenamos a los porcinocultores a que realizaran los trabajos que tuvieran que realizar, y los están viendo en pantalla, para reforzar las barreras naturales que impiden que las lagunas de oxidación vacíen su contenido en los ríos. Esto es lo más importante de lo que hemos hecho. Las medidas de remediación que se ordenaron inmediatamente desde el primer día y que ya se han llevado a cabo en las principales actividades de porcinocultura de la región y del área, especialmente las del río Estibaná, son las que han permitido que al día de hoy mejore sustancialmente la calidad del agua en el río La Villa. Esto nuevamente fue el 10 de junio, pero estos trabajos han continuado. Adelante. Esto fue lo que encontramos. Conexiones ilegales escondidas a sistemas pluviales que llevaban directamente la bosta del cerdo a los afluentes del río Estibaná. Esto es nuevamente lo que no se puede permitir. Pero no solamente, esto hay que ser muy claro, no solamente está contaminada el agua del río La Villa por bosta de cerdo, gracias. Está también contaminado por heces fecales
La próxima. Esto es lo que hemos encontrado en donde hay plantas de tratamiento de agua residual. Mencioné una barriada en particular, Santa Eduviges, que está llevando toda su agua cruda, su agua negra, cruda, directamente al río. Esto, aguas arriba de las tomas de agua de las 2 potabilizadoras de El Idán. Estas son prácticas salvajes, ilegales, absolutamente inaceptables en cualquier país civilizado del mundo, y esto tiene que terminar. Esto se está dando además a nivel nacional en docenas y docenas de otras plantas de tratamiento de aguas negras. Adelante. Aparte, hemos encontrado extracción ilegal de aguas subterráneas con pozos y también uso ilegal de aguas de superficie. O sea que ha habido hasta ahora una situación de completa anarquía en el uso de agua. ¿Cómo remediar esto y cómo enfrentarlo? Con ciencia, tecnología y medidas inmediatas. Adelante. Eso es lo que hicimos. Pruebas científicas, análisis de laboratorio y de trazabilidad. Esto es crítico. Cuando se recorre el cauce del río, de nuevo, 20 kilómetros de la vía, 19 kilómetros de Estibaná, se toman muestras, esa muestra se georreferencia y esa muestra luego entra a una cadena de custodia para poder llevarla al laboratorio y garantizar que el resultado del laboratorio nos diga exactamente qué muestra tiene, qué resultado, en qué punto exacto, habiendo cuidado la cadena de custodia. Esto es crítico para el próximo paso, que es la imposición de sanciones y también la investigación que está llevando adelante la personería, la fiscalía en el área de Macaracas. Porque toda esta evidencia científica se está entregando por parte del equipo de Medio Ambiente, del IDAN, del MINSA, basado fundamentalmente en el trabajo que ha hecho el equipo técnico de Medio Ambiente y de Diveda, se está entregando para que pueda servir de base para las medidas que se van a tomar ahora. Bien, 4 fases de respuesta inmediata. Próxima. La primera es la contención del daño ambiental. Se han tomado las medidas que aparecen en pantalla. Lo primero, las medidas de mitigación y remediación. Esto es lo más crítico. Se están haciendo desde hace 14 días, desde que inició el problema. Han tenido excelente resultado y ya tenemos mucha mejor condición del agua, tanto del río Estibaná como del río La Villa. Se han logrado estabilizar las lagunas de oxidación. Esto es crítico. Si no paramos de contaminar, no vamos a poder tener la calidad de agua que requieren las 2 potabilizadoras. En tercer lugar, se interrumpía y se ha interrumpido cualquier flujo directo de aguas residuales hacia los cauces naturales. Se aseguró además el acceso a las áreas de servidumbre fluvial. Esto es complicado porque muchas veces están cercadas y ahora ya lo tenemos. Hemos exigido que se adecúen las plantas de tratamiento de aguas residuales para que paren de vertir sus caudales de aguas negras con heces fecales directamente al río La Villa, y se ha aprobado un plan de adecuación inmediato para el vertedero de Macaracas. 2 noticias adicionales. El día de ayer sostuvimos una reunión en la Dirección de Aseo, la AAUD, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. Ya tenemos un plan de urgencia para intervenir el vertedero de Macaracas, que es un vertedero a cielo abierto al que me voy a referir en la fase 4. Ya tenemos el plan en mano para poder proceder. Adicionalmente, estamos adelantando con el Ministerio de la Presidencia, con las gobernaciones de las 2 provincias, puntos de acopio de común acuerdo con recicladoras para recoger las botellas plásticas que se han estado entregando en el área, que al momento se han entregado más de 660.000. De eso va a hablar ahora el señor director del IDAN, que es quien domina el tema. La fase 2 de la respuesta ambiental prioritaria tiene 3 pasos. Esto es para recuperar de manera gradual la fuente hídrica. Esto incluye restaurar y reforestar las riberas del río La Villa, que habían sido deforestadas hasta el mismo borde del río, y los demás pasos que ven aquí: barreras vivas, programa continuo de monitoreo. Hay una tercera fase que incluye la transición sostenible de la actividad pecuaria. Podemos entrar en detalles. Puedo adelantarles que en la mañana de hoy
citamos a una reunión con la Asociación Nacional de Porcinocultores, ANAPOR, en el Ministerio de Ambiente, junto al Ministro de Salud y al Ministro del MIDA. Los tres ministerios, con la industria, hemos decidido crear una comisión de alto nivel que se va a convertir en un Consejo Nacional para la Producción Pecuaria Sostenible de la Porcinocultura, que va a establecer estrictas normas sanitarias ambientales para el desarrollo de esta actividad a futuro, y lo vamos a hacer de común acuerdo con la industria una vez que esta fase se pueda cumplir. Y finalmente, la cuarta fase y última es el saneamiento y cierre del vertedero de Macaracas, al cual ya me referí. Esto es un resumen, disculpen que me he extendido un poco, pero se ha hecho un trabajo técnico detallado. Conclusión: el trabajo que no se había hecho por décadas para ordenar la cuenca del río La Villa ya empezó. El trabajo que no se ha hecho por décadas de multar a los porcinocultores ya empezó, los que no cumplían con la ley. El trabajo que no se ha hecho por décadas de ordenar y remediar ambientalmente las lagunas o tinas de oxidación, donde va la bosta de la porcinocultura, ya se inició. Y adicional a ello, ya se inició también el trabajo interinstitucional para recuperar la cuenca del río La Villa y del río Estibaná. Este trabajo, que por décadas no se hizo y que es para enfrentar una crisis que por décadas se estuvo preparando y se estuvo desarrollando, no se va a resolver de la noche a la mañana. Nos va a tomar tiempo, vamos a manejarlo de manera totalmente transparente y con completo apego técnico y científico a las recomendaciones de los equipos que tenemos en campo, tanto el Ministerio de Ambiente como el Ministerio de Salud, que es el ministerio que tiene la última palabra en materia de salud, y por supuesto como a las indicaciones del IDAN, que es la institución rectora en la materia responsable del agua para las comunidades. Vamos a escuchar inmediatamente al director del IDAN, ingeniero Rutilio Villarreal. Sí, buenas tardes a todos. En efecto, yo me voy a referir al estado de las plantas en estos momentos. Las 4 plantas que fueron afectadas pues, por los temas de microorganismos en el agua cruda, Macaracas, Llano Piedra, Roberto Reina en Chitré y Rufina Alfaro, pues se encuentran trabajando a su máxima capacidad, al 100% de su capacidad. Esta agua que se está enviando a la ciudad o a las ciudades, recalcamos, no es apta para el consumo humano. Los parámetros físicos y químicos de la producción están dentro de las normas que establece el Copanit. Sin embargo, el parámetro microbiológico sí está fuera, por tanto, pues el agua no puede ser consumida. Reiteramos pues las acciones a tomar en cuanto a hervir el agua, tal cual como lo ha dicho el Ministerio de Salud, de 3 a 5 minutos una vez que el agua alcance su punto de ebullición, dejar reposar el agua y entonces la misma puede ser consumida. Los operativos por carros cisternas continúan. Esta agua sí es apta para consumir, la que viene en los carros cisternas está siendo acarreada desde la planta de Agua Dulce y desde la planta de Santiago hacia el área de Azuero, justamente para brindar el agua potable a la población pues, de Chitré, La Villa, Guararé y Las Tablas. En cuanto a la calidad del agua cruda en el río, durante la semana los monitoreos que se realizaron por nuestros laboratorios mostraban una mejoría en cuanto al conteo de los nemátodos en el agua cruda. Sin embargo, para el día de ayer pues, se registró una lluvia muy parecida a la que detonó esta crisis, alrededor de unos 32.6 milímetros de lluvia cayeron en el área de Macaracas, que es donde están los puntos de contaminación. Todo el tema de la precipitación lo estamos monitoreando muy de cerca porque definitivamente todo obedece o es directamente proporcional pues, a los temas de turbidez y de contaminación orgánica que recibimos en nuestras plantas. Las plantas, pues, la red sigue siendo monitoreada por nuestros laboratorios. No hemos encontrado en la red nemátodos vivos. Sí lo hemos detectado
nematodos que ya están muertos. Sin embargo, reitero la disposición del ministro de Salud de no consumir el agua. El agua que está en nuestra red no es apta para consumo humano. Nosotros hemos repartido en estos 20 días que llevamos ya de crisis, se ha acarreado alrededor de 6 millones de galones de agua potable desde la planta de Capellanía en Agua Dulce, repartido pues alrededor por parte del IDAN, alrededor de 650.000 unidades de agua embotellada, eso sumándole pues al esfuerzo que ha hecho la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y algunas instituciones pues que han tenido bien donar agua para ayudar pues al tema de la crisis que tenemos allá. 13 carros cisternas operando en la ciudad de Chitré, 12 operando en la ciudad de Las Tablas y Guararé, 6 carros de la empresa Naturgy, que ha tenido a bien apoyarnos con estos carros cisternas para poder llevarle agua a la gente, alrededor de más de 30 pozos habilitados en donde las personas pueden acercarse a buscar el agua. Estos pozos han sido certificados por nuestro laboratorio y por el Ministerio de Salud y están ubicados pues en las periferias de cada una de las ciudades. Además es importante reconocerle a los ganaderos del área que han puesto sus pozos privados a disposición del IDAN y del Ministerio de Salud para recargar los carros cisternas y poder acarrear el agua desde un punto más cerca, que no tengamos que ir hasta Agua Dulce en gran parte porque pues el viaje es un poco distante y además que la planta de Agua Dulce también tiene un compromiso pues con la ciudad de Agua Dulce, ¿no? Ese es el resumen del estatus actual después de una semana de trabajo en cuanto a las plantas potabilizadoras. Gracias, director. Gracias al ministro. Escuchamos a los colegas si tienen alguna pregunta. Buenas tardes. Quisiera saber qué porcentaje de avance tiene ese proceso de descontaminación considerando los elementos que han mencionado y cuántas denuncias penales se han presentado ante estos indicios que ha documentado Mi Ambiente y otras entidades. Bueno, en cuanto al porcentaje de descontaminación, pues estamos a expensas del clima, de cómo va variando el clima, ¿no? Nosotros que hemos monitoreado muy de cerca la precipitación en el área, pues la precipitación que se ha dado en la cuenca del río La Villa es justamente sobre el área de Macaracas, que es donde tenemos los focos de contaminación. Ya en los temas de denuncias y demás, creo que el ministro Navarro sí tiene eso un poco más documentado, porque pues son ellos la entidad que ha llevado adelante los temas, ¿no? Lo primero que quiero decirle es que nadie está por encima de la ley. Todo el que ha causado la contaminación del río La Villa tendrá que enfrentar las multas y las penas correspondientes. Se inició una investigación de oficio por parte de la Personería de la Fiscalía en Macaracas. Nosotros hemos entregado a esa investigación todas las pruebas técnicas que han solicitado y se han realizado numerosas giras con el personal correspondiente que ha copiado y ha reunido copiosas evidencias sobre todo lo ocurrido. O sea que hay un proceso penal ya avanzado y también por nuestra parte procesos administrativos. Todos estos procesos tienen términos. Se está respetando rigurosamente el término que indica la ley. En el caso nuestro, en el proceso administrativo, aproximadamente para la última semana del mes, o sea, para la cuarta semana de junio, vamos a tener ya los términos cumplidos para poder establecer las sanciones. Y le puedo adelantar que vamos a imponer las máximas sanciones que permite la ley. En este caso van a ser sanciones de hasta $10.000 inmediatamente a aquellas personas que resulten responsables de lo que estamos viendo. Hemos además citado y hemos notificado en el día de hoy al municipio de Macaracas por el problema del vertedero y estamos citando también a La Barriada, que tiene una planta de tratamiento de aguas negras que no está funcionando y que está virtiendo ilegalmente, en violación de la norma, el agua negra directamente al cauce del agua. Por tanto, estamos avanzando y la indicación del presidente de la República es que se aplique la ley sin contemplación a todo el que resulte responsable. Reitero, a todo, subrayo a todo el que resulte responsable. Aquí no hay excepción alguna
ni politiquería alguna, solamente la objetividad de que el que la hace la pague y el que es responsable de la contaminación enfrente las sanciones respectivas. Escuchamos a la colega de TVN, Jenny Caballero. Sí, buenas tardes, ministro. Hemos escuchado y hemos visto aquí la documentación de cómo estos ríos y las cuencas han sido contaminadas, pero le quería preguntar acerca que aproximadamente año 2002, no se me corrige para esta fecha, habían planes de manejo para lo que eran estas aguas que no fueran servidas a estas cuencas. ¿Qué pasó con estos planes de manejo que encontraron ustedes en el ministerio? Y con el director del IDAN, sabemos que ustedes están en este proceso de tratar las plantas. ¿Para cuándo podría decirse a la población que podrían ellos confiar en que el agua es potable para el consumo humano de las potabilizadoras? Sí. ¿Contesto primero? Usted, director. Sí, contesto primero. Sí, en efecto, ahora estamos nosotros obligados a hacer las actualizaciones de nuestras plantas a la nueva calidad de agua del río. ¿Ves? Porque es cierto de que el agua cruda ha cambiado sus propiedades y, como bien ha dicho el ministro Navarro, la recuperación del río no va a ser de hoy para mañana. Según la resolución pues declarada de emergencia del área de Azuero, pues ya vamos a hacer las inversiones necesarias para actualizar estas plantas, principalmente en la parte de la desinfección. Vamos a incorporar en la predesinfección, en los canales de entrada de la planta, lo que es el ozono, justamente para garantizar pues la desinfección de cualquier patógeno que venga en el agua cruda, y además hacer algunas adecuaciones en los filtros de nuestras plantas que nos ayuden pues a eliminar de una vez por todas este tipo de contaminantes que tiene el río. En cuanto al tiempo, pues definitivamente ustedes entenderán que estas no son obras que se hacen en semanas. Por ejemplo, el ozono puede estar demorando alrededor de 3 meses la construcción de estas unidades, y estamos pues ya con la empresa privada haciendo las respectivas dimensionamientos de las plantas que necesitamos para poder colocarle a cada una de las plantas esta nueva manera de desinfectar. Antes de que ocurriera esta crisis, la planta Roberto Reina tenía un proyecto de ampliación valorado alrededor de $23 millones con financiamiento del BID. Ese proceso sigue, así que en paralelo vamos a llevarlo adelante. Y la planta Rufina Alfaro, al igual que la planta de Llano Piedra, siguen estando en el programa de rehabilitación de las plantas que se llevan a nivel nacional, las primeras 20 que se anunciaron en el pasado el pasado 2 de enero, cuando iniciamos el año. Justamente lo que nos obliga ahora a adelantar con mucha más premura la intervención de estas plantas para traerla pues a la actualidad en cuanto a la calidad de agua, ¿no? Eso es lo que les podría decir en el tema de inversión que vamos a llevar adelante. Y es muy bueno que hemos contestado esta pregunta en orden inverso, porque Panamá está al revés. Nosotros pensamos que podemos seguir haciendo potabilizadoras y destruyendo las cuencas. Es una perfecta estupidez. Tenemos que entender todos, y si hay una región del país que lo sabe porque lo está viviendo, es Azuero. O empezamos a cuidar nuestras cuencas hidrográficas, como la del río La Villa o el río Estibaná, su afluente, o vamos cada día más a tener estos problemas de contaminación, de crecientes, de potabilizadoras que tenemos que cerrar, porque la deforestación y el cambio climático con los extremos que estamos viviendo del clima, cada vez más van a darnos crecidas más frecuentes y más intensas, y van a requerir de nosotros medidas de mitigación. A donde quiero ir es que sí, hay planes para manejo de cuencas hidrográficas en todo Panamá. La cuenca del Canal de Panamá, que es una cuenca crítica, donde seguimos teniendo todavía algo de deforestación. La cuenca del río Indio, que va a reforzar la del Canal de Panamá, ya está 50% deforestada. La cuenca del río La Villa, que la deforestación ha sido brutal. No solamente deforestación, contaminación con agroquímicos, contaminación con vertederos a cielo abierto, hasta cementerios. Hay contaminación hasta con restos humanos en el río La Villa. ¿Cómo podemos pensar nosotros que si destruimos toda la cuenca del río La Villa y envenenamos el río, vamos a poder después limpiar esa agua y potabilizarla para poder tomarla?
Entonces, el llamado que hacemos nosotros a la población en Azuero y en todo Panamá es, por favor, hagamos la paz con la naturaleza. Paremos de deforestar. No sigamos destruyendo la naturaleza como si eso no fuera a tener impacto alguno. Sí lo tiene y lo estamos viviendo en el río La Villa. Mirémonos todos los panameños en este espejo. Cuidemos nuestras cuencas, cuidemos los bosques, paremos la contaminación. Tenemos que ser mucho más serios en el uso de agroquímicos. De hecho, el día de hoy he enviado al señor presidente de la República para su futura consideración en gabinete un proyecto que ya fue a consulta pública para eliminar el uso de aquellos agroquímicos en Panamá que han sido prohibidos afuera en otros países por ser altamente tóxicos y peligrosos. Y también paremos la contaminación de nuestros ríos y aguas con actividades agroindustriales como la porcinocultura cuando se hacen de mala manera. Porque se puede hacer y bien la porcinocultura tomando las medidas necesarias para asegurarnos que no impacten nuestros cuerpos de agua. Termino con 2 ejemplos a su pregunta y perdóneme que me extendí. Usted puede creer que en Macaracas hay una reserva forestal que se llama El Colmón y que el vertedero a cielo abierto que ustedes vieron hace un momento está dentro de ese pequeño bosque, que es una de las pocas áreas forestadas que quedan en Macaracas. ¿Qué podemos esperar si dentro de la reserva forestal metemos un vertedero a cielo abierto, donde además se depositan cadáveres de animales, basura de todo tipo? Ahí se generan lixiviados que son tóxicos y que son dañinos al ser humano. Pero no solo ocurre esto en el río Estibaná y en Macaracas. Lo mismo ocurre en la cuenca del río La Villa, en las tierras altas de la provincia de Herrera, en el área de Chepo Las Minas y en el área cercana, que es la reserva de Montoso. Esa reserva tiene adentro hasta cantinas que han dado en concesión los mismos personajes de siempre y los politiqueros y morisquetos del pueblo, que en base a la corrupción que ha imperado por tantos años, en esta anarquía ambiental y esta fiesta de la destrucción y de la contaminación que estamos viviendo y que ya va a parar y está parando, han hecho hasta cantinas dentro de la reserva forestal donde nacen los ríos. Quiero nada más usarlo como ejemplo de cómo no podemos seguir haciendo las cosas en este país. O empezamos a tomar el ambiente en serio, o no vamos a poder tener agua potable en nuestros hogares. La buena noticia es que estamos a tiempo. Estamos tomando las medidas y trabajando juntos con la comunidad, con las autoridades locales, con los empresarios, con los porcinocultores, con los productores, con los grupos ambientalistas y con las instituciones nacionales. Estamos a tiempo para poder remediar las cosas. Escuchamos una próxima pregunta. Adelante, Marlon Morales de CERTV. Gracias, buenas noches. Precisamente quería que me profundizara un poco más en ese aspecto de que una barriada vierte desechos en ríos. La multa va para la inmobiliaria. Quiero saber si van a realizar operativos para ver algunos otros proyectos. Vamos a otro tema. Les cuento que precisamente sus